el matrimonio. Amén. Eso está en nuestra página 44 de nuestro material. Abramos nuestros libros ahí, página 44.e. Prepararse socialmente para el matrimonio. ¿Qué tenemos que considerar en este paso? El último paso que vimos fue prepararse intelectualmente para el matrimonio, y lo vimos y lo compartimos, y creo que quedó un poco más claro. Muy bien, entonces pasamos al número 50. Ya, ahí lo tenemos. En la pantalla también figura prepararse socialmente para el matrimonio. Esto va a ayudar mucho a la pareja. No podemos dejar de lado, no podemos dejar esta relación social que la que se desenvuelve todo individuo, creyente y no creyente. Entonces, en el 50 encontramos que nos dice que la vida social del joven siempre es un asunto problemático, tanto para el joven como para sus padres. Los que ya somos padres podemos comprobar eso. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas que van a chocar, dos fuerzas conflictivas que van a ejercer su influencia sobre el joven. Los que ya estamos en la etapa adulta sabemos, hermanos, lo que hemos pasado en esa etapa. Decisiones que hemos tomado, algunas acertadas, pero mayormente algunas erradas, con la cual nos hemos visto pues, en la problemática de arrastrar las consecuencias. Entonces, existen esas dos influencias, como menciona aquí, dos fuerzas que van a repercutir en la vida de un joven, tanto varón o señorita. Por otro lado, los amigos lo llaman a seguir al grupo. ¿Quién no quiere estar con sus amigos? ¿Quién no quiere ir a hacer deporte? ¿Quién no ha querido ir a una fiesta, a una reunión? ¿Quién no ha querido ir al cine? ¿Quién no ha querido ir a un restaurante o a comer algo con los amigos? Ahora, esa es una de las fuerzas. Pero también por otro lado, dice, los padres tratan todavía de mantenerlo bajo su control. El joven, con frecuencia, se encuentra por este conflicto interno entre la lealtad que este joven va a tener a estas dos fuerzas. Hermanos, ahora, ni bien llegado a la pubertad, ese puber ya quiere ser totalmente independiente. Entonces, ahí vemos esas dos fuerzas, que el joven busca que ser leal a sus amigos, como hemos mencionado ahí, a sus amigos, y ustedes van llenando ese espacio, y a la vez también ser leales a sus padres. Y se genera ese dilema. A mí me gustaba mucho también estar con mis amigos, porque siempre con ellos practicaba mucho deporte. Con ellos nos íbamos de repente al cine, nos íbamos al estadio a ver el fútbol. Pero por otro lado, mis padres, bueno, en mi caso yo lo tuve hasta los 15 años, pero hasta esa edad mis padres trataban de tener el control conmigo, ¿no? O sea, ellos me ordenaban y me ponían un horario de entrada a mi casa. Y yo recuerdo que estaba con mis amigos y mi padre a las 9:30, 10 para las 10 de la noche, ya él iba al lugar, ya sabía la esquina donde yo paraba con mis amigos de ese tiempo, de esa edad, y me llamaba, ¿no? Por mi nombre. Cuando yo volteaba la cabeza, era mi padre quien estaba en la esquina diciéndome a la casa. Ya, vamos a la casa, se acabó el tiempo. Entonces, hay ese control aún en todo padre. Sin embargo, hoy la realidad que vemos, hermanos, ahora muchos adolescentes hasta se amanecen hasta el día siguiente y no hay esa autoridad, no hay ese control de parte
de los padres hacia los hijos. Cuando he tenido que ir a trabajar de madrugada, 5 de la mañana, 5:30, o hasta a veces un poco más temprano todavía, veía que a esa hora caminaban desde 16 años, 17 años en grupo, pero con las evidencias y los síntomas de haber estado toda la noche, toda la madrugada, tomando alcohol, ¿no? Bebiendo alcohol y quién sabe otras sustancias. Entonces, hermanos, en la vida social te van a dar estas dos influencias, de los amigos y también de tu propia casa. ¿Ya? Por eso mencionamos ahí en el punto 50 que el joven con frecuencia se encuentra, más que abatido, se encuentra en ese dilema de ser leales a sus amigos y también mantener lealtad por amor y obediencia a sus padres. Hoy esto se ha ido perdiendo cada vez más. Y debemos tomarlo en cuenta entonces en esta preparación social. Ahora nosotros como creyentes ya tenemos y llevamos una vida distinta. Aún los jóvenes debemos aprender a dirigirnos, a guiar nuestra vida, a orientarnos, a seguir un horizonte de manera distinta. Pasamos al 51. El joven cristiano dice tiene que hacer frente a otro conflicto interno que los demás jóvenes no tienen. Estaba refiriéndose específicamente al joven cristiano. Por ser cristiano, tiene otra aún superior a los amigos, a los padres y sobre todo lealtad a alguien superior a todo ello, la que le debe a 51 a Cristo o Dios, ¿no? Vayan llenando ustedes con sus lapiceros, su material. Todo cristiano, hermanos. Yo pienso que debería mantener esa lealtad principalmente, primordialmente, prioritariamente al Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Dios. Entonces, si no tomamos en cuenta eso, no podríamos estar hablando de una vida cristiana, ni aún de joven, ni adulto, en ninguna etapa. Entonces, tomemos en cuenta esto. ¿Tú eres cristiano? Sí. Tienes que mantenerte leal ahora a tu Señor, a tu amo, a nuestro amo. Además de la influencia de tus padres, además de la lealtad que puedas tener a ciertos amigos. Estamos viendo entonces el paso de prepararse socialmente para el matrimonio. Si ustedes quieren hacer unas preguntas, hermanos, pueden escribir en chat o también hay un micrófono, nos avisa, nos da señal para que puedan intervenir, ¿ya? Si tuviera una pregunta o algo más que añadir. 52. Como consecuencia, entonces, el joven cristiano a veces se encuentra en una lucha entre lo que los amigos lo invitan a hacer y lo que él cree que es la voluntad de Dios. O sea, hay principios cristianos, hay principios bíblicos que se va a ir aprendiendo ya en esa vida cristiana y lo vas a tener que confrontar con los que tus amigos de infancia, han crecido juntos, quizás donde has vivido, y lo que ellos te invitan a hacer. Pero el joven cristiano va a tener que decidir y ver cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tiene que prevalecer. Cuando a mí me predicaron el Evangelio, diríamos, por primera vez, me invitaron, me hablaron de Jesucristo. Yo tendría 19 años. Recién había entrado a los 19 años. Entonces, cuando a mí me dijeron, para asistir a una iglesia y para asistir a un culto, recuerdo que fue un sábado de vigilia, en mi mente decía, pero si entro al Evangelio, si voy a la iglesia, si me convierto ya como hermano, esa era la forma de decir. Hermanita, acá, mi celular.
en ese tiempo, déle su celular, hermano. ¿Gulbe? Creo que hemos escuchado la voz de Gulbe. Mira. Saludos, hermano. Muy bien. Decíamos que me invitaron, pues, y yo como que deliberaba en ese momento, o mis amigos o la iglesia. Al ir a la iglesia, al asistir ya a un templo cristiano, tendría que olvidarme de mis amigos. Ya no iba a estar haciendo deporte como lo hacía antes, ya no podía ir al cine, ya no podía reunirme con ellos, ya no podía ir a las fiestas o reuniones que había entre amigos. Así pensaba yo. Entonces el joven cristiano ahora también tiene que tomar en cuenta qué clase de amigos tienes, cuál es tu grupo de amistad, porque puedes estar en la escuela, puedes estar en la universidad, puedes estar en un instituto, en el lugar donde vives, varios grupos de amistad. Entonces, tenemos que aprender ya a ir seleccionando amigos que tengan la misma visión, tengan el mismo objetivo que apunta una vida cristiana. ¿Ya? Entonces, hermanos, es necesario tomar en cuenta hacer y estar seguro de lo que es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, lo que cree que significa hacer la voluntad de Dios. 53. Se espera que todo joven que estudie este curso tenga como meta su preparación personal para establecer un hogar verdaderamente feliz y verdaderamente cristiano. No pueden darse dos tipos de vida, pues, hermano, ¿no? Una doble vida, ¿no? Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de cómo se debe de preparar una pareja antes de entrar al matrimonio. Y estamos viendo que en este paso, prepararse socialmente para el matrimonio es uno de los pasos que debemos de considerar. Y para establecer, en este punto dice, un hogar verdaderamente feliz, gozoso, verdaderamente cristiano, es necesario prepararnos personalmente y socialmente, o sea, con nuestra sociedad, con nuestro prójimo, con las personas con las cuales compartimos y pasamos mucho tiempo con ellos, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, yo tengo varios amigos a lo largo ya de los 23, 24 años, 23 años de trabajo, me he tenido que relacionar con uno y otros amigos, ¿no? Y he tenido que ir seleccionando amistades que te induzcan a actuar con bien, porque también vas a encontrar de lo otro, en todo ámbito, hermano. Hay amigos que te inducen de repente a ir a reuniones para tomar bebidas alcohólicas y eso es constantemente. También lo ves en el trabajo, lo puedes ver en el lugar donde vives. Entonces uno tiene que saber reconocer quién es uno, en quién has creído y cómo debe ser tu vida socialmente. Ahora, eso no va a impedir de que tú te relaciones con las demás personas. Tampoco es irse al otro extremo. Como ellos actúan de esa manera, entonces mejor ni hablo con ellos. No consiste en eso, porque te vas a aislar de todo, casi de la mayoría de la gente. Vamos a ir viendo entonces a qué se refiere. 54. En preparación para su matrimonio, dice, deberá haber seguido el primer consejo dado en este capítulo. ¿Cuál era, hermano, el primer consejo? Ahí sí abran sus micrófonos. A ver, algún voluntario, ¿cuál es el primer paso, el primer consejo que nos dieron en cuanto a la preparación para el matrimonio para las personas que piensan casarse en algún momento? O para los que están casados también, ¿cuál era el primer paso que vimos? A ver qué nos dice nuestro hermano. Nuestro hermano
Cali, ¿cuál era el primer paso? No veo quién está. Activa el micrófono. A ver, le escuchamos. Cali o Jenny, ¿cuál es el primer paso que vimos en la cual la pareja tiene que prepararse? ¿Qué nos dice nuestro hermano Cali o Jenny? ¿Están ahí? Activa el micrófono. Activen su micrófono para que puedan participar. Bueno, Ya está. Ya activó ya. ¿cuál es el primer paso? Buscar y tener una relación íntima con Dios. Claro, hermano. Ahora nos ha respondido nuestro hermano Freddy Solano, ¿no? Muy bien. Entonces debemos tener muy en cuenta, hermano, que ese es el primer paso. Incluso eso nos va a ayudar también a vivir una vida en consagración, en santidad, una vida que agrade al Señor, ya no a los amigos, e incluso quizás hasta a nuestros propios padres que no profesan la misma fe, suele pasar eso, sino buscar una relación íntima con el Señor. Muy bien, hermano. Gracias. 55. Todo joven que se entrega así a Jesús y vive cerca de Él, tratará de someter su vida social también a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Esa es la respuesta anterior, la 54. Y en la 55 estamos diciendo que este joven, y así tiene que ser en toda vida de un joven que piensa entrar en matrimonio, de tratar de que someta toda su vida de manera social, o sea, en sociedad, que también esté a la voluntad de Dios. Ya no puede prevalecer los otros grupos. 56. En la Biblia encontramos dos conceptos sobre la naturaleza del cristiano. Allá, esto es importante tomarlo muy en cuenta, hermanos. Estos pueden servir como guía para la vida social, o sea, algo que nos va a ayudar. Las palabras templo y mayordomo. ¿Les suena familiar? Las palabras templo y mayordomo. Estas palabras expresan estos conceptos acerca de una vida en sociedad. Al entender el significado de los dos términos, el joven cristiano tendrá una mejor idea de cómo debe de seguir la voluntad de Dios en su vida social. Entonces es necesario que tengamos presente estas palabras que la Biblia las menciona. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. A ver, ahora invitamos a nuestro hermano... ¿Ah? No, invitamos que nos lean estos versículos de 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Algún voluntario? También vimos por ahí a nuestra hermana Katia, que ya estaba en la oración de estudio. Ya nuestra hermana Gaby dirigió la oración. Nuestro hermano Freddy también mencionó una respuesta del número 54. En el 57 nos está indicando para leer un pasaje bíblico. A ver, un voluntario para que lo lea. ¿Quién? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Hermano Luis. Entonces, Pablo llama al cuerpo del cristiano un templo del Espíritu Santo. Este concepto ya nos han enseñado hace mucho tiempo, hermanos. Sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, debemos de mantenerlo en consagración, o sea, algo como separado para Dios, toda nuestra vida, nuestro cuerpo mismo. Muy bien. Seguimos. 58. Como templo, según el pasaje que ha leído nuestro hermano Luis, el cristiano debe glorificar a Dios en su cuerpo y en Cuerpo. su espíritu. Vayan rellenando ahí con sus lapiceros. Entonces, hermanos, tanto los casados, no solamente esto va para los que aún no lo hacen, también los casados, o sea, jóvenes y adultos. El cristiano, todo cristiano debe glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Debemos de cuidar qué cosa hablamos, qué miramos, qué agarramos, qué tocamos, dónde caminamos. Asimismo, qué tiempo usamos para mantenernos en relación con el Señor, ya que este cuerpo es templo y debemos glorificarlo, tanto con el cuerpo y también con nuestro espíritu, adorando siempre al Señor. Muy bien, 59. Pablo dice también que todo el ser del cristiano es propiedad únicamente de Dios. Absolutamente, hermano. Por eso al inicio dijimos que basta que tú despiertes y abras tus ojos un día más. Es un día más de agradecer al Señor, un día más de vida. No sé cuánto tiempo el Señor nos destine o haya destinado ya para nosotros en esta tierra. Cada uno tiene un tiempo de estar aquí. Entonces, mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, debemos de glorificar al Señor, porque todo nuestro ser es propiedad únicamente de Dios. La familia que nos regala, la esposa, los hijos que tenemos dentro del matrimonio, también es todo un complemento de las bendiciones de Dios. Yo creo que todos nosotros como padres estamos muy felices que el Señor nos haya bendecido con uno o más hijos. Es la razón quizás de seguir luchando, trabajando, esforzándose. O me van a decir que no. De repente alguien dice, no, yo trabajo para mí mismo. Todos nosotros buscamos que hacer las cosas de alguna manera, buscando también que compartir con la familia que el Señor nos ha dado y con todas las demás personas que podamos compartir. Entonces, en nuestras vidas, hermanos, nuestro cuerpo es propiedad únicamente de Dios. Muy bien. 60. Según este pasaje, entonces, todo lo que el cristiano dice y hace debe de glorificar a Dios. ¿Qué entendemos por glorificar a Dios? ¿Qué se entiende por glorificar a Dios? Que honre el nombre de Dios, que se le rinda
todos los atributos que a Él le corresponden. Pero si actuamos mal, si vivimos dando mal testimonio, ¿glorificará a Dios eso? ¿O qué dirán las personas que saben que tú eres un hijo de Dios? Es algo que glorificar a Dios, es algo que como que engrandece sobre, eh, como que sobre exalta el nombre de Dios. Eso es glorificar. No es que Él no lo sea, sino que con nuestra forma de vivir, con nuestra vida misma, reconoce y ensalza el nombre de Dios para que otras personas puedan ver esas evidencias. Le tributamos de una manera alabanza, honra, gloria, honor. Eso es glorificar al Señor. Pero con actitudes negativas, con actitudes erradas, tanto como hombre o como mujer, como padre, como hijo, como esposo o esposa, hacemos otras cosas, ¿estaríamos glorificando al Señor? No. Entonces, todo lo que el cristiano dice, o sea, habla y hace, debe ser coherente, debe ser congruente, debe ir en la misma dirección, que glorifique al Señor, es decir, que ensalce su nombre, que adore su nombre, que honre su nombre. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? O pueden escribir también por chat, lo van subiendo ya para ir considerando sus participaciones, sus apreciaciones. 61. El concepto mayordomo también abarca la idea de que todo lo que pertenece al cristiano, tanto su cuerpo, sus posesiones, su tiempo, sus talentos, son propiedad no de él, o sea, no de la persona, sino de Dios una vez más. Todo lo que tenemos, hermano. Nosotros ya como hijos de Dios hemos aprendido a través de las Escrituras que nada es nuestro. Ni tu dinero, ni tu propia vida, nada es tuyo. Estamos como extranjeros en esta tierra. Somos peregrinos, o sea, estamos de pasada, somos pasajeros. Este lugar no es el lugar de destino. Por lo tanto, hermano, todo lo que tú hagas aquí en la tierra es porque Dios nos ha provisto, nos ha dado para poder compartir el tiempo que estemos aquí, reuniéndonos, relacionándonos con una y más personas. Y el concepto mayordomo va a tener que ver entonces cómo administramos, qué tan buen mayordomo somos, cómo administras todo lo que el Señor te ha dado, cómo administras tu tiempo, cómo administras tus dones, tus talentos, tus habilidades, cómo estás administrando tus finanzas, aún tu propio cuerpo, cómo lo estamos cuidando. En eso muchas veces nos descuidamos, lo pasamos por alto. Sin embargo, el Señor nos enseña a ser buenos mayordomos. ¿Por qué? Porque somos de Él, es de Dios. 62. El cristiano no es ni dueño de sí mismo, ni tampoco de sus posesiones. Lo vuelve a reiterar. Algún día tendrá que rendir cuentas a Dios por la manera en que ha cuidado y utilizado lo que Dios ha dejado bajo su responsabilidad. O sea, nosotros vamos a ser responsables de lo que el Señor nos ha dado. Más tienes, más logras acumular, más responsabilidad te va a demandar el Señor. Por eso se le llama al creyente un mayordomo. Tú eres un mayordomo. Dile a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo que está ahí al lado tuyo, eres un mayordomo de Dios. Somos mayordomos del Señor. Dígale eso, hermano. Anímelo a que sea un buen administrador. Yo desde aquí le digo a todos, porque todos somos hijos de Dios, ustedes, hermanos, y yo somos mayordomos del Señor. Continuamos.
63. A ver, vamos a pedir a nuestro hermano Cristian que nos lea Efesios 5:16. Fuertemente para que puedan escuchar todos los hermanos y Efesios 5. 5:16, tomar como referencia esta palabra. Amén. ¿Qué nos dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando correctamente, bien tu tiempo, porque los días, aún desde ese tiempo que fue escrito esta palabra, o lo escribió el apóstol, los días son malos. Entonces aquí vemos que el cristiano, como buen mayordomo, tratará de usar ¿qué cosa? ¿De qué está hablando? De su tiempo, de manera sabia, hermanos. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿De qué manera? ¿Cómo la distribuye? ¿Cómo distribuyes el tiempo? Bueno, ahora quizás por las restricciones que se han dado, aunque ya se van aperturando poco a poco, pues hemos estado casi bajo techo, bajo nuestras moradas, casi en encierro. Pero de manera normal, cuando las cosas han estado llevándose normalmente, ¿cómo hemos administrado nuestro tiempo? Lo peor que vemos que sucede, hermanos, es que a veces usamos el tiempo solamente en función al trabajo. Vivimos para trabajar todo el día. Y no es que no esté de acuerdo, el trabajo es digno, el trabajo es una bendición, porque a través de ello, dijimos, tú llevas un pan para tu casa, para tu mesa. Pero no todo el día es para trabajar. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Dice Efesios que debemos hacerlo de manera sabia, sabiamente. En Eclesiastés 3:1, no sé si alguien recuerda, y eso se me quedó grabado hace muchos años, que la Biblia, la palabra de Dios nos decía que todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces hay tiempo para nacer, tiempo para morir. O sea, unos nacen y otros mueren. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para asistir a la iglesia, hay tiempo para pasear, hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para orar, hay tiempo para estar con tu familia, hay tiempo para dormir y descansar. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Hay tiempo para pensar en tu novia o en tu novio, tu futura pareja, pero no todo el tiempo puede estar así. Tenemos que ser buenos mayordomos, usando el tiempo de manera sabia. Entonces hay mayordomía del tiempo, hay mayordomía de las finanzas, hay mayordomía de la familia, mayordomía de tu trabajo. En todas las escenas donde te desenvuelvas, eres un mayordomo. 64. ¿Cómo pueden estos dos conceptos, templo y mayordomo, guiar al joven en su vida social? Escriba sus propias ideas, dice en el siguiente espacio. A ver, el cristiano como templo de Dios y el cristiano como mayordomo de Dios. ¿Cómo podríamos usar estos dos conceptos? El cristiano como templo de Dios, por ejemplo. A ver, ¿quién nos escribe? También pueden participar ahí, porque ahí, en estos espacios, es para que ustedes puedan comunicarse, puedan compartir, puedan usar sus micrófonos y lancen sus ideas. ¿Me escuchan, hermanos? El cristiano como Sí, pastor. Dios
¿Cómo aplicaría este concepto de templo de Dios? ¿Qué debería hacer como templo de Dios? Guardar una vida santa. Vivir en santidad. Muy bien. Como templo de Dios, bueno, de manera general, vivir una vida en santidad. Puedes ir anotando eso con tu lapicero. En cuanto al cristiano como templo de Dios. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más se anima? Hermanos, estamos en familia, estamos entre nosotros estudiando. Imaginen que estuviera ahí en la iglesia donde nos reuníamos para estudiar. Es lo mismo. ¿Qué más? Mi hermano Luis dice viviendo una vida en santidad, ¿no? Es un poquito general, pero sí, debemos apuntar a eso. ¿Qué más? Estudiando las escrituras. Estudiando las escrituras. ¿Eso iría como templo o como mayordomía? El cristiano como mayordomo de Dios. Ahí sería, claro, casi en los dos, pero también podríamos usar el cristiano como mayordomo de Dios, usando tu tiempo, administrando tu tiempo para estudiar las escrituras. Está bien, lo puedes colocar ahí. El cristiano como mayordomo de Dios estudia las escrituras constantemente. Ya. A ver, 2 ejemplos más para pasar al siguiente. El cristiano como templo de Dios. Dice aquí nuestra hermana Katia, en santidad. Ya lo mencionó nuestro hermano Luis. Hacedores de sus palabras, mostrando frutos. Hacedores de su palabra. Entonces, sí, iría ahí como templo, obedientes. Hacedores de su palabra, entonces me habla a mí de obediencia a la palabra. El cristiano como templo de Dios debe obedecer o ser obediente a su palabra. Pastor, ¿No? A ver, hermano Luchito, ¿qué más? alabar, no, cantar y alabar al Señor Dios también puede ser. Ya podríamos considerarlo también dentro de tu mayordomía, ¿no? ¿Qué más? También bueno, en el sentido de mayordomo de Dios, creo que puede ser también amar al prójimo como uno mismo, sirviendo a los demás, sirviendo al necesitado, pues no, porque para eso hemos sido llamados, para servir. Muy bien, entonces, como mayordomía, administrando tu vida para servir a los demás. Eso creo que era incluso era el lema de los jóvenes cuando empezaron. ¿Te acuerdas? Que hemos sido creados para servir. Creo que estaba en Gálatas 2:10, no recuerdo exactamente. Pero que nosotros hemos sido creados para servir a los demás. Es decir, usas tu tiempo, administras ese tiempo para compartir el evangelio, para orar por otros, para ayudar al que más necesita, para hacer cosas que hablen del Señor. ¿Ya? Va en la mayordomía. El último, a ver, ¿quién se anima? Nuestro hermano Cari dice, fidelidad, reconocer a Dios como tu creador y salvador. Fidelidad. O sea, ser fiel a Dios. Y al ser fiel a Dios vas a cuidar todo de ti. Entonces, podríamos ponerlo, el cristiano como templo de Dios se mantiene fiel al Señor. Muy bien. Se mantiene fiel al Señor. No importa la circunstancia, hermano. No importa la circunstancia. Reconoces a Dios como tu creador y salvador. Por lo tanto, tú te mantienes fiel. No quitas los ojos de Jesús. Al contrario, puesto los ojos en Jesús. Muy bien, hermanos. Y así, ustedes pueden ir llenando esos espacios. Hemos leído como templo de Dios que eres y como mayordomo de Dios que también eres, tanto joven como adulto, o sea, todo creyente. 65.
Gracias, hermanos. Así me gusta que participen, sin cohibirse. 65. El joven, así guiado por la palabra de Dios, no tendrá que preguntarse qué debo o no debo hacer. Porque la palabra de Dios nos va a instruir qué cosas tienes que hacer y qué no debes de hacer. ¿Quiénes deben ser mis amigos? Encontrará las respuestas al comprender el significado de los dos conceptos bíblicos como templo y mayordomo. Esas son dos palabras vitales en la vida del creyente. ¿Ya? Entonces, ya el joven no va a decir, ellos van a ser mis amigos. Si sabe que esos amigos están en cosas ilícitas, están practicando algo que no agrada a Dios, tienen hábitos nocivos, no puede decirte, no te puedes preguntar ser amigos con ellos. Ahora, eso no significa que no les puedas hablar. Si es necesario que le hables, es necesario que le invites, es necesario que le compartas. Pero si no cambian de actitud, no hay una predisposición a modificar su conducta, entonces no puedes estar reunido con ellos. Uno tiene que ir seleccionando, porque de una u otra manera te puede involucrar en cosas indebidas. Hoy se llama inconducta social, ¿no? Así se llama. Cuando haces cosas indebidas, se conoce como inconductas social, que te puede llevar incluso a cometer algo ilícito, que puede ser penado incluso judicialmente, ¿no? Puede ser penalizado, y ahí sí es lo más triste. Muy bien, pasamos hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta? Estamos recibiendo todas sus preguntas. 66. El quinto consejo para que el joven que desea prepararse para el matrimonio indica el papel importante que juega en esa preparación, entonces, su vida social. No podemos alejarnos del mundo, es decir, de las personas que están a nuestro alrededor. No me puedo encerrar en mi cuarto, en mis cuatro paredes, en mi casa y no relacionarme con las personas, sean de la iglesia, sean de tu estudio, sean del deporte, de algún hábito que practique, sea del mercado donde todos los días vas a hacer tus compras, sea del lugar donde tú tengas que movilizarte. ¿Ya? Entonces, es necesario prepararse también de esa manera. ¿Y por qué? Porque vas a ir conociendo a una y otra persona. Hermanos, han habido casos muy de cerca que conozco laboralmente que se vieron involucrados en delito por no tener mucho roce social. Fueron engañados fácilmente. Fueron seducidos con facilidad, ni cuenta se daban, sin embargo, ya estaban cometiendo delito y luego la policía apareció y lo involucró y lo sentenciaron incluso por 10 años. Una persona totalmente sana, ingenua, pero con poco roce social o relación social o relaciones interpersonales, se conoce con ese término, muy poco, ¿no? Por lo tanto, es bueno siempre relacionarse con otras personas acorde a su edad, es lo más recomendable, y estar en esta interacción, conocer los puntos de vista, sus opiniones, sus apreciaciones, su postura, su percepción, su panorama, cuál es su punto de vista, y vamos tratando, ¿no? Algunas las recogemos y otras simplemente la descartamos, la desechamos, ¿no? 67. Se puede dividir la vida social en dos partes, las amistades y las actividades. Ambas requieren cuidado y prudencia de parte del joven que desea glorificar a Dios con su vida y prepararse bien para su matrimonio. Identifique estas dos partes abajo y escriba amistades o actividades en cada renglón. ¿Estamos ahí? ¿Todos estamos ahí, hermanos? ¿O alguien se ha quedado? ¿Alguien se ha atrasado?
¿Estamos ahí? Amén. 67.1. Amén. Ya, vamos a poner Amén. en esos espacios en blanco si tiene que ver con amistad o actividad. Ya. No me gustaría que alguien ya se haya quedado por ahí, ¿no? Los amigos, número 1 dice, los amigos ejercen una influencia enorme sobre el joven. Esto es muy cierto, hermanos. Por más que podamos pensar que la influencia no es tan, digamos, tan imponente, tan asfixiante incluso, es lo contrario. Lo digo, hermanos, por experiencia laboral. Hay tantos jóvenes que están recluidos en un penal por la influencia amical negativa. O sea, influencia de amigos que le indujeron a hacer lo ilícito, lo negativo. Y por no saber decir no, se involucraron en esos hechos. Por lo tanto, hermanos, debemos tomar muy en cuenta. Los amigos ejercen una influencia enorme sobre el joven, bien sea que le ayuden a seguir sus metas e ideales o que actúen como una piedra de tropiezo en su progreso. Por tanto, es de suma importancia que el joven sea cuidadoso al escoger a sus amistades. Todos, hermanos. Aún de adulto también. Seguimos de repente conociendo personas y por ahí haciendo algunas amistades. Pero repito, pueden ser para que te ayuden a superarte o puede ser también lo contrario, que sirvan como una barrera para que tú logres superarte, dependiendo de qué manera influye sobre ti. Ejemplos, podemos poner un montón de ejemplos, hermanos. Ya le he puesto uno chiquito que es que en los penales hay muchos jóvenes, 18, 19 años, ya están ahí recluidos por estar siempre agrupados con amigos de influencia negativa. Deja ahí, no me logres. Ok, entonces refiere que todo joven debe, toda persona diría yo, debe ser cuidadoso al elegir a sus amistades. ¿Ya? Igual, seguramente ellos van a ver si tú eres un buen amigo o una buena amiga para poder confiar en ti. Son los amigos muchas veces que se convierten en los confidentes de una persona. Te van a contar sus problemas, te van a contar lo que le viene pasando, si hay un problema preocupante, te lo van a contar. Si es que necesitan algún tipo de apoyo, te lo van a decir. Entonces, son los amigos quienes tú te vas a relacionar más cada día. 2. Entonces ahí ponemos el número 1, amistades. En vista de que los libros, la radio, bueno, la radio ya no mucho, ahora es más bien el internet. En vista de que los libros, la radio, la televisión, internet, celulares, hacen un impacto fuerte sobre nuestro modo de pensar, es importante que el joven escoja sus actividades con cuidado. Hermano, todo esto influye para que tú puedas tomar y escoger algunas actividades y por medio de ello, decisiones. Tu forma de pensar puede cambiar. He tratado, pero he visto que casi como que ha sido en vano, de que el uso del celular no nos domine, no domine a los jóvenes, no domine a los adultos. Pero yo no sé si ya levanté mi bandera de rendición, pero veo que la influencia del celular en una mano de alguien es casi muy dominante. Hasta las abuelitas usan ya el celular y están ahí mucho tiempo, bastante tiempo diría yo, con el uso del celular. Y no es para informarse, es para ver otras cosas, propaganda, juegos. Lo triste también es ver, hermanos, que, y ahora creo que colgué en Facebook por ahí un video, que desde niñitos
ya nosotros los padres le estamos dando el celular a un niño de 3, 4 años. Eso a la larga, como se ve en ese video, no sé si algunos los han visto, va a generar esa respuesta de rabieta, de frustración y de histeria aún en el niño. A eso, hermano, lo estamos dirigiendo. Por lo tanto, debemos tener cuidado. De repente le podemos hacer que usen, pero controlen el tiempo. Media hora, máximo diría 1 hora, pero entregarles un celular para que no nos quiten el tiempo, para que no estén, como se dice, buscando que lo atendamos, y le damos un celular para que cubra toda esa responsabilidad de un padre, es el peor error que estamos cometiendo, hermano. Entonces no piensen que la solución inmediata es darle el celular y con eso me libro de estar cuidándolos, porque va a estar entretenido con ese celular. A la larga va a ser muy dañino. Y cuando de repente se le quiera recortar ese espacio, va a reaccionar con mucha resistencia, mucha rabieta, y al punto de volverse incluso hasta violento, ¿no? Veamos otras modalidades, otras alternativas para que el niño pueda estar entretenido y aprendiendo a la vez. Si va a usar el celular o la laptop o la tablet, no sé si sigue usando la tablet, pues que sean para educar, ¿no? Para formar al niño, no para generarle alguna adicción al equipo o al juego. 3. En vista de que la recreación y las diversiones pueden ocupar mucho tiempo, que es la que estamos mencionando, y que el cristiano debe utilizar este tiempo de una manera provechosa, debe evaluar todas sus actividades. ¿Qué actividades acostumbras a hacer? ¿Qué haces y qué no haces? Dentro de las actividades, hermano, es bueno el ejercicio. A veces cuando llegamos a cierta edad ya no queremos hacer ningún ejercicio. Pero cuando eres joven, sí, te gusta hacer de todo. Eso es cierto, ¿no, hermanos jóvenes? Quieres hacer mucho deporte, por ejemplo, mucho ejercicio. Pero cuando ya se llega a una cierta edad, abandonas casi todo eso y vives una vida muy pasiva, muy sedentaria. Y eso es quizás lo que me está pasando a mí en estas últimas semanas de encierro. Y eso también genera algunos problemas de salud. Entonces es importante usar ese tiempo de manera provechosa en diferentes actividades. Labores de casa, ejercicio físico, corporal, tu trabajo, estudios, ir de compras, diferentes actividades, salir a pasear de repente en familia, caminar por ahí en espacios libres con tu familia. Entonces, hermano, usemos el tiempo de manera provechosa. Y ni qué decir, pues, ¿no? Si utilizas ese tiempo en actividades espirituales, ¿no? Alabanza, oración, estudio, usando ese tiempo en actividades que tienen que ver con tu crecimiento y tu deseo de adorar al Señor en todo tiempo. 4. En vista de que el joven probablemente escoja a su futuro cónyuge de entre sus amigos íntimos, ojo ahí, hermanos, joven, atención ahí, en vista de que el joven pueda escoger a su futuro cónyuge, dependiendo si es mujercita, a un joven y viceversa, de entre esos amigos íntimos, entonces es de mucha importancia que tenga gran cuidado al escoger a sus amigos, a sus amistades. Porque de ahí, de esas amistades que tú estás escogiendo, posiblemente ahí dentro de
de ese grupo esté tu futura compañera o compañero. ¿Por qué? Porque primeramente vas a seleccionar y vas a interactuar con ellos, te vas a relacionar con ellos. Por lo tanto, es necesario escoger a esas amistades. Sobre todo, hermanos, que tengan los mismos principios bíblicos, la misma fe, el mismo Señor, el mismo concepto, y hasta diría yo, hasta la misma doctrina, porque eso va a ayudar mucho en la relación de adoración, de servicio al Señor, en la obra, en todo lo que tenga que ver con tu desarrollo espiritual, tu desarrollo como cristiano, como hijo de Dios. Y ambos se complementan, qué bueno, ayudaría mucho en una relación de pareja. Ahora en el 68 nos dice, escriba un párrafo breve dando razones por las cuales el joven debe tener cuidado al escoger a sus amigos y sus actividades sociales. ¿Qué ha puesto ahí? ¿Qué podríamos poner ahí? ¿Qué razones puedes encontrar para tener cuidado al escoger a tus amigos o para desarrollar actividades sociales? ¿Alguien quiere compartir? Aunque tenemos también ahí al pie de página, ¿no? Algunas razones importantes por las cuales es bueno seleccionar a tus amigos y las actividades que realizas. Ya hemos dicho que la influencia amical, es decir, de amigos, es muy decisivo muchas veces en las decisiones que tomamos. Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Claro, claro. Diferenciar, tenerlo muy claro, lo que es bueno y lo que es malo. Aparentemente incluso no se puede uno dar cuenta. Y si no lo sabemos discernir, luego te ves involucrado en ese problema, ¿no? Hasta incluso por cosas que aparentemente se presentan como buenas. Otro caso les cuento. Muchachitos de 18 años, eran 4, jovencitos, con rasgo de ser de provincia, ¿no? Que habían venido a Lima, en familia, y le ofrecen un trabajo, hermano. Hasta ahí está bien, ¿sí o no? Le ofrecen un trabajo para realizar y que se le iba a pagar 30 soles por día a cada joven. Los jóvenes felices porque en sus pueblos no iban a ganar eso. Sin embargo, detrás de esa propuesta que le hacen, ese trabajo no era lícito. Aunque aparentemente no se veía nada raro. Fueron contratados para retirar cables de teléfono que ya no servían. Eso fue la presentación. Los jóvenes fueron ese día al trabajo, lo llevaron al lugar, le dieron una escalera y estaban trabajando tranquilamente. Hasta que después de 2 horas llega la policía y los captura a los 4. Y los que fueron denunciados por robo de esos cables de teléfono. Los muchachos, los jóvenes, lo único que hicieron, o lo que hicieron fueron ponerse nerviosos, no sabían qué estaba pasando, trataron de explicar, lo llevaron a la comisaría, el fiscal lo denunció y al día siguiente ya estaban en un penal, ahí donde yo los recibí, llorando los jóvenes. Se ve, hermano, cuando una persona tiene un perfil delincuencial, uno reconoce cuando tiene un perfil que no es antisocial. Y explicaban cómo fueron engañados, cómo fueron involucrados en el robo de esos cables de teléfono.
Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso aquí dice, escriba un párrafo dando algunas razones por las cuales el joven debe de tener cuidado al escoger a sus amigos y para realizar también sus actividades sociales. Encontramos al pie de página que los amigos influyen muchos a las cosas negativas. ¿Podría poner eso? Podrías colocar esa como una alternativa, ¿no? También las actividades que uno realiza, o bien puedes tú usar demasiado tiempo en una sola actividad y desaprovechas otras actividades que son también necesarias realizar, o en tu casa o en tu trabajo. Otra. Entonces ahí, hermanos, tú tienes que llenar, de acuerdo a lo que hemos ido explicando, cuáles son algunas razones por las cuales debes tener cuidado al seleccionar tus amigos. Porque incluso dentro de esos amigos, estamos diciendo, posiblemente puedas estar ahí la persona con la cual tú te vayas a relacionar sentimentalmente posteriormente, en uno de esos grupos. Porque si revisamos, hermano, con quién estás ahora casado o con quién compartes tu vida, es con una persona que estuvo en un grupo de amistades donde tú también participaste y lo conociste o la conociste en ese momento, conversaron, se gustaron y fue empezando una relación de amistad, luego sentimental y finalmente unieron sus vidas. Pero hay que tener en cuenta todo lo que hemos ido mencionando. Seguimos, 69. Ahora. Ya. Hay que tratar un punto más sobre la vida social del joven. ¿Qué más podemos hablar acerca de prepararse socialmente? Tiene que ver con sus relaciones con miembros del otro sexo, o sea, del sexo opuesto. Hay padres bien intencionados que prohíben a sus hijas tener cualquier relación con los muchachos para protegerlas del peligro del pecado sexual. Eso, bueno, pasa en todos los padres, ¿no? Cuidamos y buscamos que proteger, pues, de ese peligro. Hoy vemos tantos abusos, hermano, ¿no? Sin embargo, creo que aunque los padres deben ayudar a sus hijos a formar amistades buenas y participar en actividades sanas, cometen un error grande al impedir la amistad estamos hablando, con los miembros del otro sexo. Hermanos, si uno es varón y no te relacionas con personas del sexo opuesto, o sea, si es joven, con una señorita, entonces, ¿cómo vas a conocer las características de una persona del sexo opuesto? Muchas veces el joven incluso es tímido, ¿no? Algunos son tímidos y le cuesta conversar con la persona del sexo opuesto. Por primera vez incluso, no la conoces, te lo presentan y no sabes qué decirle. Y si eres introvertido, con mayor razón todavía. ¿Qué hacen muchos jóvenes que no son cristianos? Por eso, hermano, acuden a la fiesta, consumen alcohol para que eso los libere de su timidez, los desinhiba y se vuelven unos conversadores, ¿no? Pero producto del alcohol. Por eso muchos jóvenes van a las reuniones porque a través del alcohol y más de otras sustancias generan toda esa liberación de represión, de vergüenza, timidez, temor. Y producto del alcohol, recién ahí empiezan a soltarse y a conversar con las chicas. Y viceversa. Y al final, pues se termina en una tremenda reunión de puro alcohol con consecuencias fatales. Y hemos visto hace poco lo que ha sucedido
en esa reunión donde había muchos jóvenes, y dentro de ese grupo, hermanos, muchos con antecedentes judiciales, con antecedentes penales, ¿no? Donde había cantidad de botellas de licor, muy probablemente consumo también de sustancias, y que sin embargo estaban ahí todos juntos, desacatando sobre todo las indicaciones del gobierno, y al final generó todo ese desenlace fatal. Pero, hermanos, son casos extremos. Eso no puede impedir de que, o no puede dejar de que un joven pueda relacionarse con personas del sexo opuesto, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, hermano, hay jóvenes y señoritas. Sería extremo, pues, que nosotros como padres impidamos que nuestros hijos o nuestras hijas se reúnan entre ellos, porque podamos pensar de que puedan tener algún problema, sobre todo de índole sexual. Es necesario, haciéndole un seguimiento, sabiendo qué personas también van a estar reunidas, pero permitir que se relacionen, que conversen, que hablen, que se conozcan cuáles son las características del sexo opuesto. Y eso te va a dar una luz para que cuando sigas creciendo y desarrollándote, sepas cómo es un hombre, cómo piensa un hombre y también una mujer. Pero sobre todo, hermanos, tomando en cuenta las actividades pues, que van a practicar. Por eso, hermanos, cuánta tranquilidad puede generar el que tu hijo o tu hija tenga reuniones cristianas con el grupo de jóvenes dentro de la iglesia. Ahí puedan ir conociendo uno más del otro, ¿no? Sin llegar a más, por cierto, hago hincapié en eso. Las amistades entre los jóvenes, punto número 70, de ambos sexos, ayudan mucho en la preparación para el matrimonio. Primeramente, los jóvenes así van a aprender por medio de estas la forma de tratarse, de conversar juntos, de sentirse cómodos con los miembros del sexo opuesto. Es una forma de ejercitar, una forma de entrenarse, de conversar unos con otros de manera tan natural, tan normal. Y propiciar una amistad, ir conociéndose, sabiendo cómo es cada uno de los géneros. Y empezar a tratarse como amigos, de estar tranquilo y cómodo, compartiendo actividades propias de los eventos cristianos. Entonces, eso es muy interesante y necesario. El joven o la joven no se puede aislar, hermano. Es necesario que se relacione con otros amigos de su misma edad, acorde a su edad. No se puede concebir que hayan amistades, por ejemplo, salvo por algunos criterios objetivos, ¿no? Amistades con muchos años de diferencia. Un joven de 12, 13 años, 14 años, un adolescente, ser amigo con alguna persona de 40 o más años, ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? En ambos casos, sea varón o sea mujer. Tiene que ir acorde a su edad. Eso se llama grupos pares, es decir, de la misma edad y quizás del mismo lugar, o sea, de la iglesia o del club o de la universidad o del colegio, grupos pares. Siempre, repito, haciéndole un seguimiento de manera disimulada, ¿no? Muy sutil. Porque también aún en los colegios vemos dónde terminan estos jóvenes o estos adolescentes. Son del mismo aula, son del mismo colegio y se reúnen en casas y arman sus fiestas semáforos, creo que lo llaman. Y ya vemos en qué termina, ¿no? ¿Cómo se puede entonces tener el verdadero compañerismo en el matrimonio si no han tenido durante la juventud la oportunidad de qué? La oportunidad de conocerse o tratarse como amigos. Ese debe ser el objetivo, conocer a la persona del sexo opuesto.
Ustedes saben que las mujeres son más delicadas, tanto para hablar, incluso para actuar, salvo algunas excepciones. Y los varones somos más toscos, ¿no? Quizás, no sé si más directos o más concretos. En cambio, las mujeres tienen otra percepción, tienen un panorama más amplio. Y se dice, según los estudios, que las mujeres en la etapa de la adolescencia maduran mucho más rápido que los adolescentes varones. Piensan, digamos, con mayor madurez que los jóvenes varones. Son más responsables en sus actos. También ahí puedo decir, salvo algunas excepciones. Seguimos. Las amistades mixtas tienen además otro valor. Mixtas me refiero hombre y mujer. Ayudan al joven a ir formando un concepto más claro del tipo de persona que desea como compañero en su vida. Si nunca ha tenido la oportunidad de relacionarse en diferentes situaciones con miembros del otro sexo, fácilmente caerá en el error de casarse con la primera persona que le proponga el matrimonio. Es otra cruda realidad que he podido observar. Para darle al joven una buena base para elegir después al cónyuge de una manera sabia, es muy importante que tenga oportunidades para relacionarse con personas del sexo opuesto durante su juventud. Es cierto, hermanos, no se puede dejar de lado esta opinión, este punto que estamos viendo aquí, que si no hay mucha experiencia de relacionarse entre personas de ambos sexos, pues cuando llegue a una determinada edad, va a pasar eso. Apenas el joven o ya entrado a adulto, entrando a la adultez, ve a la primera chica, con ella ya se quiere casar, ¿no? Se enamora perdidamente, ¿no? Se ilusiona al máximo y piensa que ella es la chica indicada. O al revés. Sin embargo, luego suceden algunas cosas que le hacen cambiar de opinión y posteriormente vuelven a encontrar, vuelven a relacionarse con otras personas y nuevamente sucede lo mismo. Fácilmente, como dice aquí, cae en el error de querer ya decidir casarse con esa amiga que recién está conociendo, con esa persona que recién lo está tratando. Ya piensa, él es el hombre de mi vida o ella es la mujer de mi vida, por falta de oportunidades para relacionarse con personas del sexo opuesto. Pero cuanto más uno se relacione en esas relaciones amicales, uno va a ir conociendo características propias de cada género, hermano, tanto del varón y de la mujer. Pero de no ser así, fácilmente puede ser seducido incluso, ¿no? Engañado fácilmente, ¿no? Ahora también estamos viendo la noticia, ¿no? Que muchas veces uno entra por intereses personales, ¿no? Intereses materiales, y el otro por intereses ya de tipo sexual. Todo esto sucede a nuestro alrededor. Entonces se recomienda pues que el joven antes de casarse se relacione amicalmente de manera constante entre ambos sexos, ambos géneros. Escriba abajo 2 razones a favor de las amistades entre miembros de ambos sexos. En el 72. Se aprendan la forma de tratarse y conversar juntos de una manera natural. Esto cuesta inicialmente, pero conforme uno va tratando cada vez más, se hace de manera natural. Todos podemos recordar quizás en un inicio para conversar con una persona del sexo opuesto, pues nos costaba, ¿no? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a decir?
de qué voy a conversar, qué tema voy a tratar, qué va a pensar de mí, cómo me verá, una serie de interrogantes. Yo recuerdo, hermanos, cuando tendría pues 17 años, sí, 16, 17 años, me costaba muchísimo poder conversar con personas del sexo opuesto, incluso en el colegio, ¿no? Mis clases eran de grupo mixto, hombres y mujeres, y prácticamente casi yo paraba mudo en el aula. Me costaba conversar aún con las chicas que estudiaban conmigo por 4 o 5 años de estudio de secundaria. Sin embargo, fuimos aprendiendo a relacionarnos y a tratarnos de manera natural, como compañeros de clase, como compañeros de estudio, conociendo, como le digo, las características mutuas, ¿no? Entonces ya poco a poco uno va relacionándose y haciéndose más seguro, incluso de lo que conversa y de lo que pregunta, de lo que habla, ¿no? Hay anécdotas que me gustaría contar, pero tomaría mucho tiempo, que se matarían de risa, hermano, cuando empezaba una conversación, ¿no? ¿Qué más? Otro ejemplo, forman un mejor concepto del cónyuge que le conviene escoger. Esta razón, hermanos, es interesante, ¿no? Como has sido tú experimentando relacionarte con el sexo opuesto, tú vas a tener ya un ideal, quizás, un concepto de la persona con la cual te gustaría comprometerte en el momento que llegue la hora de compromiso, ¿no? Ya vas a empezar a idealizar, o sea, un prototipo, un perfil, tanto de la chica o del muchacho, dependiendo del caso, con quién te gustaría relacionarte ya muy formalmente. Y esto se va a dar pues en el producto de la relación entre unos y otros. Seguimos. Además de prepararse intelectualmente entonces para el matrimonio, todo joven que desee formar un hogar cristiano feliz, como dice el material, debe buscar una buena preparación social. Esto entonces es el quinto paso, como dice en el punto 74, que debemos colocarlo en el párrafo 16 de la página 37. Regrese en la página 37, va a encontrar este cuadro de los 6 pasos. Ya hemos visto 4, con el de hoy estamos viendo la quinta, que es prepararse socialmente. ¿Ya? Anote ahí en su libro de estudio, la página 37, en el quinto renglón, prepararse socialmente. Y 9:35, unos 5 minutos más, hermanos. El sexto paso es dejar que Dios haga su voluntad. Si todo lo que podamos nosotros haber planificado, todos los pasos que podamos haber dado inicialmente, pensando que es digamos, lo correcto, como debería ser, pero si no tomamos en cuenta este último paso, que Dios haga su voluntad, estaríamos nosotros haciendo nuestra propia voluntad. Tú podrías prepararte fijando tus metas, tus ideales, tus prioridades, ¿no? Tus objetivos. Podrías prepararte intelectualmente, podrías madurar emocionalmente, podrías prepararte socialmente, podrías incluso hasta buscar que tener una relación muy cercana con el Señor, muy íntima con el Señor. Pero si al final no le decimos al Señor que Él haga su voluntad en esa relación que deseo formalizar y la tomamos nosotros por nuestra propia cuenta, estaríamos cometiendo también un gravísimo error. Por eso este paso, que es el sexto, dejar que Dios haga su voluntad, es necesario que lo tomemos muy en cuenta. El 75 dice, este último consejo que queremos dejar a los jóvenes no es tan fácil de seguir como parece. Muchos jóvenes se afanan por encontrar su futuro compañero y viceversa. Por temor a quedarse solos, algunos se apresuran demasiado a casarse. La Biblia enseña, hermanos,
y ahí eso se ha repetido hasta el cansancio, tanto en la iglesia como en toda iglesia, cuando se recomienda no se unan en yugo desigual. Pero ¿qué hacen los jóvenes? Muchos hermanos hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que Dios haga su voluntad, sino es el joven. Y cuando digo joven, pues me refiero al varón y a la mujer, al jovencito y a la señorita. Toman sus propias decisiones. Ya sí, tú eres la elegida, sí, no, sí, tú me gustas muchísimo. El Señor me ha puesto en tu camino. Sin embargo, no consideramos los primeros pasos y no nos conocemos tanto, y sin embargo ya estoy haciendo mis proyecciones. Y se apresuran a planificar, a poner fecha, incluso para casarse. Luego se dan la gran decepción. Hermanos, tengo como dato que, y esto no es una novedad, que ahora las parejas que se unen en matrimonio son bastante jóvenes e incluso hasta conviven. A partir de los 17, 16 años ya están conviviendo y en camino ya están embarazadas las chicas. Estoy hablando de jóvenes que no son cristianos. Eso es cierto. Pero tampoco podemos nosotros decir, ya, eso solamente pasa a aquellos que no son cristianos. También puede pasar en jóvenes cristianos porque están en un proceso de desarrollo y madurez. No estamos libres de eso. Por eso cuán importante, hermanos, es prepararse para el matrimonio. La preparación personal para el matrimonio, que tiene que ver todo lo que estamos tratando. Cómo debe ser tu preparación de manera personal, o sea, tanto en uno como en el otro, en la pareja, para el matrimonio. Y no apresurarse ni afanarse y casarse lo más pronto posible, porque tienes que tomar todo esto en cuenta y muchas cosas que vas a tomar en cuenta que lo vamos a ir estudiando, ¿no? Hoy las parejas son muy jóvenes, entran al matrimonio, se casan civilmente, ya 18, 19 años el joven, casados. 20 años ya está el primer hijo, si es que no ha venido antes. Y de repente el joven no tiene trabajo, no tiene algo estable, no tienen dónde vivir, no se conocieron bien. La chica que está embarazada empieza a perder su figura, su silueta, y el joven empieza a poner sus ojos en otra muchacha. Por su propia inmadurez, no están preparados para asumir un matrimonio. Entonces, jóvenes, es necesario buscar que Dios haga su voluntad, y esto no es de un día para otro, toma su tiempo y es todo un proceso de conocimiento para poder bajar esa tasa de probabilidad de que se está decidiendo equivocadamente, ¿no? 76. Antes de caer en la trampa del afán sobre el futuro, deténgase un momento y piense en los siguientes puntos. Como cristianos sabemos que Dios tiene un plan para cada vida. Incluido en este plan está tu futuro hogar. El cristiano no necesita afanarse por encontrar a su cónyuge, porque la persona perfecta para él ya ha sido escogida por Dios. Y de repente tú ni sabes, hermano. Tú ni sabes quién es esa persona. No lo vas a saber. Pero lo vas a ir descubriendo y conociendo con el transcurso del tiempo, y tu relación con el Señor. Cuanto más cercana, íntima sea tu relación con el Señor, pues hará que se cumpla su voluntad en ti, en tu vida. Primero solo y luego ya formando tu familia. Entonces, no hay que desesperarse, no hay que angustiarse. No veamos el matrimonio como la máxima realización, al contrario, es un compromiso bastante serio. Pero también hay un tiempo promedio, un tiempo determinado. Se recomienda pues que la pareja, para formalizar ya un compromiso maduro, es justamente eso, que ambos hayan alcanzado cierta madurez en la decisión que están tomando. Aproximadamente entre los 24 o 25 años, aproximadamente.
hasta, bueno, un límite de 30. Más de 30, quizás también el tiempo va pasando. Y cuando de repente quieras hijos, pues tú vas a ir envejeciendo más rápidamente. Está entre los 25 años a 30, en ese lapso, pero no significa que recién te vas a conocer con alguien. Justamente para eso estamos viendo todos estos puntos, que te relaciones socialmente, que te prepares intelectualmente, que tengas ya establecidos tus prioridades, metas, ideales, y que sobre todo siempre busques una relación directa con el Señor, cercana con el Señor, ¿no? Y la voluntad de Dios irá manifestándose conforme a todos esos pasos que vas dando en consideración. Ahora, no son todos los pasos, son algunos pasos que se recomiendan, ¿ya? No quisiera ya cumplir los 6 y ya es suficiente. Hay mucho más, por eso hemos dicho, prepárate intelectualmente también. Hay bastante información. Eso también no quiere decir que esté como picaflor por todos lados. Hermanos, ¿están ahí todavía? Amén. 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 Ya, porque Amén. me parecía que ya se habían ido todos a descansar. Qué bueno que están ahí. Punto 77. Decía, no sé si han escuchado la opinión de mi esposa ahora último. ¿Han escuchado? Picaflor, ¿no dice? Ya, muy bien. Eso no significa que tanto el varón como la chica, porque no solamente podemos mirar al varón, que lo puede hacer, sino a ambos, van a estar como se dice popularmente, como picaflor, ¿no? Aún dentro de la iglesia, voy a estar con una, voy a estar con otra hermana, con otra jovencita, con otra y con otra, probando. Por eso, hermanos, el predicador, el pastor Paul Washer, él está totalmente en contra de que se dé una relación de enamoramiento, de enamorados dentro del pueblo cristiano. Y escuchándolo atentamente, pues como que también apunto a lo mismo. O sea, es mi parecer, hermano, aunque he pasado por eso, pero no ayuda una relación de enamoramiento. Porque si se da en la iglesia, de repente tienes de enamorada a alguien en la iglesia y de repente no se llevaron bien y se terminó la relación, entonces empiezas a estar con otra chica de la iglesia o de otra iglesia. Y así, estás con uno, con dos, con tres, como enamorados. Y dentro de esa etapa de enamorados, para nadie es sorpresa, hermanos, que se producen, ¿qué? Los besos, las caricias, los encuentros a solas, los encuentros a oscuras, la agarrada de manos, los abrazos, el agarre de la cintura. Todo eso, hermano, va a incitar al joven que está en proceso de madurez. Y entonces, ¿a qué conlleva eso, hermanos? Que la señorita, si en caso la relación no perduró, sin embargo, el enamorado ya la tocó, ya estuvo con ella, y de repente hasta lo puede comentar con otros. Sino más bien, sí apuntamos, y creo que hasta la Biblia lo respalda fehacientemente, una relación de noviazgo. Esa relación de noviazgo también con un tiempo prudencial para que se pueda ir conociendo con proyecciones ya a un compromiso formal, que es el matrimonio. Porque de enamorados, hermanos, de repente uno va a sacar su lista y todo su testamento, toda una lista de cuántos enamorados ha tenido o enamoradas, ¿no? Y eso no creo que sea beneficioso para ninguno de los dos. Entonces, vamos a quedarnos en el punto 77. Le voy a leer y ahí quedamos, pónganle una señal. Dios siempre prepara lo mejor para sus hijos. Muy bien. Los creyentes muchas veces perdemos las ricas bendiciones de Dios, adelantamos o hacemos nuestras propias decisiones, y eso es el peor error, pues, que cometemos. Nos toca aprender a andar por fe, a dejar nuestra vida en las manos de Dios, confiando en que Él nos guiará en todas las experiencias de la vida. Esto es, hermanos, una forma más que el Señor nos está guiando.
sobre todo aquellos que todavía no han entrado en matrimonio. Y los que ya estamos casados, para tomar en cuenta algunos otros pasos que lo podemos poner en práctica. Lo que más le importa al creyente no es lo que él mismo quiere, sino lo que Dios quiere, lo que Dios quiera para nuestra vida. Y lo que Dios quiere para nuestra vida siempre va a ser lo mejor. Amén, hermanos. Dios va a querer todo lo mejor para sus hijos. Amén. Si tú te adelantas y pides anticipadamente y das ese paso y no permites que Dios haga su voluntad, hermanos, es lo que tú quieres y de repente es lo que Dios no quiso. Por eso es necesario ser muy prudentes, muy cautelosos para ir dando paso por paso. Bien, hermanos, ahí nos vamos a quedar. Punto 77, que es la última parte, el último paso, dejar que Dios haga su voluntad en tu vida, en la vida de la pareja. ¿Alguna pregunta final que desean hacer?